Buenos días, tardes o noches, de acuerdo a la hora que nos estén escuchando. En esta ocasión tenemos a una invitada muy especial y un tema también muy especial. Nuestra invitada es la licenciada en psicología Adriana López Escamilla, que tiene una grandísima experiencia en empresas de todo tipo, en el sector privado, en muchas áreas de recursos humanos. Y además tiene una ventaja interesante que por el hecho de ser psicóloga le da un conocimiento especial al comportamiento humano dentro de las organizaciones, a esas cosas que a veces no notamos. El tema que decidimos conversar el día de hoy eh, son tratar de construir una red de contactos, por supuesto, destacar en tu trabajo actual, cumplir con tus responsabilidades, de procurar tener alguna mentoría, alguien que te haga una mentoría dentro de la organización, tomar responsabilidades, demostrar liderazgo, conocer, por supuesto, la organización, no nada más tu área de trabajo, sino toda la organización, ser alguien que tenga una comunicación efectiva, alguien que se adapte muy bien y que haga una contribución estratégica, digamos. Esas son las conocidas, hay cientos de libros sobre esto, podríamos ampliar y estar hablando muchos temas, pero yo diríamos, ok, esas son las escaleras que todo mundo ve. Hay otras escaleras o otros escalones en esas escaleras que están aparentemente escondidos, no son muy escondidos, aunque existen. Y hablaríamos de, por ejemplo, diversidad e inclusión, de que existe o no en la organización una conciencia cultural, si hay ya estereotipos, prejuicios y redes de apoyo. O sea, estamos ya empezando a hablar ya de algunas escalones que le llamaríamos ocultos. En este podcast queremos hablar precisamente de esos escalones ocultos. Queremos hablar de ese elefante en la sala de que nadie habla y que todos sabemos que existe, ¿no? Eh, Ese escalón profesional, en primera instancia, yo pondría un poquito el de la imagen profesional, ¿no? ¿Qué tan necesario es tener una buena imagen profesional? Se habla de que hay que saber mantener buenas costumbres, un comportamiento profesional contribuye a una imagen positiva, la forma en que te presentas y te comportas refleja tu ética de trabajo y tu compromiso con la profesionalidad. Eh, Quiero ser muy sincero en este tema y quiero darles una experiencia muy personal. En alguna ocasión en mi vida me quedé sin trabajo y tenía yo una entrevista con el director general de Olivetti que iba a ver si me contrataba, ya me habían localizado a través de un headhunter, ya estaba yo en las últimas y con gastos, casado, con una hija y un gran amigo, Juan Ceballos Pulido, me dijo, ¿cuándo es tu entrevista? Le digo, pues va a ser mañana a tal hora en el Club de Industriales. Me dijo, ok, perfecto. ¿Cómo vas a ir vestido? No, pues voy a... Y me dice, bueno, te voy a dar una recomendación importantísima y vamos a hacerla ahorita mismo. Vamos a que te compres un par de zapatos nuevos. Y yo le decía, oye, Juan, espérate tantito, oye, y si me dicen que no, y yo ahorita estoy escaso con eso, hazme caso. Eh, Cómprate un par de zapatos nuevos. Entonces, en este podcast vamos a traer un poquito, varias veces a la memoria, voy a traer un poquito veces a la memoria a mi amigo Juan Ceballos, porque él me enseñó muchas cosas, esas cosas raras, ¿no? Él estaba en ambiente de banqueros y me decía, es muy importante que te vean tu anillo de casado. El anillo de casado te va a dar una respetabilidad y van a saber que eres un agente más confiable. Son más confiables los casados que los solteros. Querida Adriana, ¿qué nos podrías hablar un poquito sobre la imagen profesional? Hola, Alfredo, hola a todos. Pues la imagen profesional es nuestra puerta de acceso.
Realmente eh, existe una gran polémica con respecto a qué es lo que importa, la experiencia, el conocimiento o la imagen. Y yo diría que ambas, no puedes desechar unas de otras, ¿no? Eh, Cuando a mí me han llegado a cuestionar esta parte que tú dices, ¿por qué te tienes que poner un traje? ¿O por qué tienes que ir pulcramente vestido a la entrevista? ¿O por qué tienes que tener incluso una postura corporal que demuestre seguridad, tranquilidad, confianza en lo que tú estás reportando, en lo que estás transmitiendo? Pues es que lo es todo. A lo mejor yo siempre pongo un ejemplo que es muy claro, que son los médicos. Podemos tener un gran médico con muchísimas especialidades, muchísima experiencia, pero el médico se presenta pulcramente con una bata blanca limpia, ¿no? Y él en su persona te proyecta también esa parte de cuidado de la salud, de cuidado en todo lo que tiene que ver con aspectos de limpieza, ¿no? De higiene, que de alguna manera a ti, como alguien que va a consultarlo, te inspira confianza. Más allá de que él tenga el conocimiento suficiente para llevarte a ti a sanar o a corregir el problema que tengas. Y creo que ese ejemplo habla igual en cualquier área que nosotros nos desarrollemos. O sea, hay áreas que son creativas, que son mucho más relajadas y que incluso vamos a decir que el uniforme es no llevar traje, ¿no? Que el hecho es dar paso a una imagen completamente a veces disruptiva. Entonces, sí, el ambiente en donde nosotros queremos desarrollarnos tiene unos protocolos y unas reglas de etiqueta que, como bien dices, Alfredo, no están escritas, pero que tienen un peso y que de algún... Podríamos hablar de que se requiere cuando estás hablando tú de, vamos a hablar de que se requiere una vestimenta apropiada. ¿Esto qué significa? Que si tú vas a estar en una casa de bolsa o en o con banqueros, esperan que estés de traje completo, esperan que tengas una buena corbata, que estés perfectamente eso. Pero si yo te digo, oye, quiero entrevistarme porque voy a invertir varios millones en una publicidad, quiero hablar con las áreas que desarrollan todo el pensamiento de marketing y todo eso, lógicamente me los voy a encontrar totalmente diferentes. O sea, va a ser una vestimenta apropiada diferente. ¿Qué me podrías tú comentar de esta vestimenta apropiada? Pues más que llamarle apropiada es cada una de las funciones que nosotros desempeñamos en general requieren una serie de competencias y también el hecho de que nosotros interactuemos, ¿sí? Con diferentes grupos, con diferentes segmentos. Entonces, nosotros les vamos a mandar a cada uno de esos segmentos un mensaje. Y lo que nosotros queremos, ante todo, es inspirar confiabilidad, darles certeza de que tienen frente a ellos la persona correcta para lo que ellos nos están solicitando. Entonces, por poner un ejemplo, retomemos el asunto de los creativos, ¿no? Yo sé que un creativo más que nada necesita sentirse a gusto para poder desarrollar, para poder eh, tener una serie de ideas que le permitan incluso interpretar tus necesidades, ¿no? El señor financiero va con el creativo para que le desarrolle toda una campaña de publicidad o toda la campaña de imagen de su empresa, etcétera. Entonces, ese creativo se necesita sentir en su propia piel. Yo más bien le llamaría a eso, ¿no? Es, ok, yo me siento a gusto, ¿sí? Proyectando lo que yo soy. Ahora, si por alguna razón nosotros, y ahí también se puede caer muchas veces en un gran error,
nosotros estamos muy distantes de ser lo que queremos proyectar. Eso también se nota, ¿no? Es decir, a lo mejor yo voy y así como tú dices, me compro los zapatos nuevos, me compro la corbata Hermes. Sin embargo, yo no tengo absolutamente nada que ver con esa persona que se está parando ahí enfrente. A mí no me lleves a comer a un restaurante fino donde yo tenga que tomar un buen vino y donde yo tenga que elegir entre una gama de cubiertos para ver cuántos platillos voy a degustar del menú, etcétera. Entonces dices, no, es que ese no soy yo, es que ese no es mi mundo. O ejemplo, ¿no? También me vas a pedir que hablemos de temas más allá de lo que yo tengo conocimiento técnico. O sea, me vas a pedir que yo me involucre en temas de política, en temas de salud, en temas culturales, en que yo te hable de diferentes lugares del mundo que yo pude haber conocido en su momento. Y yo te voy a decir, no, pues no, es que yo no he tenido oportunidad de salir del país. Yo no sé de lo que me estás hablando. Y aparte me siento completamente fuera de mi espacio en este lugar en el que tú me estás trayendo, ¿no? Y no te puedo compartir ningún tipo de opinión respecto a los temas porque, ¿qué crees? O sea, yo no me informo, a mí no me interesa hablar de política, a mí no me interesa saber qué es lo que está sucediendo, ¿no? En otros países, en el entorno, etcétera. Entonces, Precisamente por eso, entonces, por eso estamos hablando de los escalones ocultos. sí, Porque si a mí me toca a alguien que yo quiero ver si voy a promover o no, y me saliera con un discurso como el que tú me estás diciendo, yo diría, pues esta no es la gente que queremos, esta gente nunca va a llegar a director. ¿Por qué? Porque no cumple, podrá ser un extraordinario técnico y va a desempeñar perfectamente bien su trabajo. Pero ese algo más, ese que no existe, esos características que no existen, definitivamente no las va a cumplir. Se hablaba dentro de vestimenta apropiada. Ahorita está muy en boga el famoso Casual Friday, ¿no? Las personas que están yendo a trabajar y donde me dicen, muchos están diciendo, ok, es viernes de vestirse casual, pero algunas organizaciones te dicen, oye, pero te voy a dar un código de vestimenta, un dress code que le llaman, porque ¿qué significa el vestimenta casual, ¿no? Y una vestimenta casual normalmente aceptada es, sí, tienes que venir con probablemente con una playera, pero la playera tiene que tener tipo polo, tiene que tener cuello, el pantalón tiene que ser caqui, tienes que venir, tal vez pudieran ser unos mocasines perfectamente boleados, tienes que venir con calcetines, tal vez no corbata, pero dentro de aparentemente que hay un código casual, se cumplen ciertas normas. Me imagino que esto es más complicado para las mujeres cuando hablamos de ese código casual. no, yo lo que, digamos, yo me remito nuevamente a la personalidad. Si tú te fijas, bueno, ahorita estamos hablando de algo que tal vez sería relativamente fácil de cubrir, que es el pantalón caqui y la playera polo. Pero las mismas organizaciones en los últimos años han tenido que ir modificando también la rigidez de lo que viene siendo la imagen de las personas que trabajan dentro de las organizaciones. Es decir, a mí todavía me tocó hace unos 6, 7 años trabajar en una organización que prohibía que la gente tuviera ningún tipo de tatuaje. Eh, y hemos visto que conforme ha pasado el tiempo se han ido modificando, ¿sí? Muchos estándares, incluso a nivel legal, en donde tú no puedes discriminar y no puedes rechazar ciertas cosas. Entonces, desde que uno ingresa a la organización, aún en los niveles más bajos de la pirámide, sí empieza uno a absorber parte de esa cultura organizacional, de esos estándares, ¿sí? Y de esos lineamientos. Actualmente, como lo mencionaba yo, ya se han ido relajando algunas cosas, ya se han ido flexibilizando algunas cosas. Ahorita justamente estamos viviendo, y yo lo considero como un péndulo que va de un lado al otro, toda esta parte de la inclusión, ¿no? Y de los derechos humanos y de no
ver al individuo como si fuera un objeto, sino realmente aceptar su naturaleza, aceptar a la persona como es y no cuestionarla en cosas que no le están aportando valor ni al individuo ni a la organización. Entonces, se está volviendo muy complejo, Alfredo, realmente se está volviendo muy complejo porque estamos como en una zona gris todavía, en una zona que no está bien definida y en donde venimos de muchísimos años donde los estándares eran perfectamente delineados, las fronteras eran perfectamente claras e incluso a nivel jerárquico era muy, muy claro cuál era la imagen, cuál era el alcance de cada una de las posiciones y con base en esa posición y en esa imagen y en lo que la empresa es dentro del mercado, existían, digamos, ya ciertos estándares Sí, pero de imagen. aún que hay así flexibilidad, yo te digo, tan sencillo como eso. Tú vas el día de hoy a comer, a cenar al restaurante Le Moustache y al mesero, te aseguro al 99% que no le van a permitir tatuajes. O si traen tatuajes, que tenga manga larga que se los tape. Probablemente si vas a un restaurante en la Fondesa, ahí si el mesero habla hasta con tonito argentino y trae un buen tatuaje, a lo mejor va a ser atractivo, ¿no? O sea, sí están cambiando los estándares, pero hay lugares en donde hay que saber leer el código. Por eso yo te digo, si yo voy a Le Moustache, pues no voy a enseñar mis tatuajes. Si yo voy a ir a una entrevista de trabajo y van a estar puros financieros, pues probablemente tenga que ir de traje y corbata, aunque yo diga, pues ya no la utilizo. Pues no, pues es parte de esto. ¿Hasta dónde? Hay un estudio de imagen que está muy avanzado con respecto a todo esto que tú estás mencionando. Dependiendo de qué área vayas, qué colores son los más convenientes, efectivamente, en el caso de las mujeres, mucho o poco maquillaje, accesorios, en fin, o sea, llegan al detalle último, al detalle fino. Sí, sí, Sin embargo, si yo voy con mi banquero a revisar mis inversiones y me sale mi asesor de inversiones con el pelo azul y rosa, ¿sabes qué? Retiro mi dinero. ¿Por qué? O sea, podrá ser el más profesional del mundo, simple y sencillamente no me da respetabilidad. Y no sé, y no es porque yo esté viejo y fuera de tono, sino que probablemente es lo que espera el público. Tú esperas un cuate que sea muy profesional y eso no te da imagen de profesionalismo. sí, son los estándares, ¿no? O sea, yo lo codificaría más que nada los estándares que se establecen dentro de cada uno, ¿no? De los segmentos que existen en el mercado. Sí, Entonces, tú sí, puedes ojo, hablar sí, de, sí, pero el problema que estamos hablando, y por eso estamos hablando de estos escalones escondidos, es que esos códigos y esos comportamientos y esos no existen o no están ampliamente conocidos, es por lo que estamos hablando. Porque tú me dices, es que tienes que buscar cuál es el código de comportamiento de la empresa. Espérate, no hay código de comportamiento, no existe ese documento. Si tú no lo intuyes y te comportas así, nadie te lo va a decir. a ver, es que ahí entramos en un tema que es justamente lo que tú mencionabas al inicio, en tu introducción, que es un tema que yo considero muy, muy sensible. Justamente eso, lo no dicho, la regla no escrita, ¿no? Lo políticamente correcto y ahorita justamente que se están dando todos estos cambios que yo te mencionaba, y toda esta parte de la inclusión y toda esta parte de los nuevos estándares de aceptación, se hace todavía más difícil. Vamos a decir, el hecho que tú te presentes a una entrevista con un código de vestimenta X, te puede abrir o te puede cerrar la puerta. E incluso en un programa, en un podcast que tú tuviste recientemente donde se hablaba de la parte de qué se hace ahora, cuáles son las nuevas tendencias, ¿no? De
reclutamiento del personal. Entonces te dicen, no, pues ya el CV no tiene que tener fotografía, no tiene que tener el rango de edad, las entrevistas tienen que ser a ciegas para que no existan prejuicios y no te bases en la selección del candidato sobre la imagen que tú esperas y hagas a un lado realmente los conocimientos, el perfil, el expertise que tiene la gente, ¿no? Sin embargo, a la fecha, aun cuando se esté justamente tendiendo a, a, a irse más por el fondo que por la forma, pues sí, sí es cierto, sí sigue existiendo, ¿sí? Una serie de requisitos, incluso el fenotipo de las personas. Sí seguimos siendo, ¿sí? eh, muy selectivos a partir, ¿sí? De la escuela de donde vienes, de tu estrato socioeconómico, de tu imagen, si hay racismo, si hay de alguna manera ese filtro que, digamos, idealmente no tendría por qué influir en la decisión de tú integrar en tu organización a una persona. Sin embargo, es que están buscando migrar a ser inclusivas, migrar a ser socialmente responsables, en fin. Entonces, eh, si tú me preguntas, ¿existe? Sí, lamentablemente sí existe. ¿Les dan mayores oportunidades a personas que provienen de alguna institución educativa o que su imagen, ¿sí? Es la imagen de un fenotipo de una persona clase media, media alta, etcétera? Sí, sí es. O sea, eh, creo que sería inocente de nuestra parte tratar de negarlo, que no es el ideal, no, no necesariamente es el ideal. Entonces, a lo mejor Uh -huh. tendríamos ahorita que pasar a la etapa de decir, bueno, ok, a ver, ¿cuáles son las tendencias actuales que existen dentro de las organizaciones para precisamente seleccionar y contratar a las personas? ¿Cuáles son los requisitos que deben de ir cumpliendo, ¿sí? Las personas que aspiran a ocupar puestos de mayor responsabilidad dentro de las organizaciones? Eh, Mira, yo hablaría un poquito de que existen esos escalones escondidos. Y un poquito es cómo poder librar o cómo transitar por esos escalones escondidos sin tener mucho problema. Y te voy a dar un ejemplo muy claro. Yo soy de orientación homosexual. Y entonces diría, y estoy en una organización que no es que los vayan a desterrar, pero que sí tengo mis competencias y soy muy bueno en mi trabajo y todo, me aprecian y todo eso, pero lo que voy a tratar mucho en eso que no se habla es cuál va a ser mi comportamiento. Mi comportamiento tiene que ser muy profesional, muy serio, y así dentro de mi corazón diga yo que vivo una loca que gustaría vestirse de mujer, ¿sabes qué? Tengo que ser suficientemente, eh, 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 digamos, suficientemente no aparentar eso que me gusta. No me voy a pintar el pelo ni las uñas de colores. ¿Por qué? Porque la organización no me va a permitir subir esas escaleras. Si yo llego a la reunión de los directores generales y voy con las uñas pintadas de azul, así vaya yo perfectamente bien vestido y sepan que hago mi trabajo muy bien, no va. Entonces yo lo que te digo es, procura el seguir esos códigos no escritos de tu organización. Si es que quieres subir las escaleras. Si no te interesa, cámbiate de organización. sí, exactamente es lo que te comentaba yo. A lo mejor yo no coincido con la filosofía de la organización. A lo mejor yo no me puedo insertar en esa organización porque los valores que predominan ahí no son los míos y porque incluso van en contra de lo que yo soy. O sea, sí me puede causar crisis. Si a lo mejor para mí no es importante, ¿no? Demostrar que yo soy homosexual y
no me hace ninguna crisis que lo sepan o que no lo sepan. Yo no necesito, dentro de mi ambiente laboral, estar resaltando, ¿sí? Esa preferencia mía. Pues entonces yo puedo adaptar fácilmente y puedo entender, ¿sí? Que dentro de un entorno X, yo no voy a meter ese valor para que no interfiera dentro de lo que es mi crecimiento y mi desarrollo profesional. Sin embargo, puede haber personas las cuales, de alguna forma, por su historia de vida, les costó muchísimo trabajo abrirse, comunicar su homosexualidad, ser aceptados incluso en su entorno familiar. Y entonces para ellos sí genera una gran crisis el decir yo no tengo por qué ocultarlo. Y el que me quiera como soy y que me acepte. Y lo que habla por mí es mi trabajo, no mi preferencia sexual. Entonces ahí ya efectivamente esta persona es la que tiene que tomar una decisión, porque si no, si busca insertarse y él ser el que cambie toda la filosofía de la organización, pues lamentablemente va a llegar un momento en que va a haber un quiebre, ¿no? Ya sea de él o ya sea de la organización, o en el mejor de los casos, suponiendo que fuera una persona, un profesionista sumamente valioso, pues a lo mejor se va a quedar hasta cierto nivel y no le van a dar esa oportunidad de crecimiento a la que él genuinamente podría aspirar, ¿no? Se habla también de otros escalones escondidos y a este escalón le llamaríamos la ética laboral, cuando estamos hablando del comportamiento profesional, donde estábamos hablando, donde se habla mucho de que hay que mostrar un fuerte sentido de una ética laboral, incluida la puntualidad, tu responsabilidad, el respeto por las normas y políticas de la empresa, o sea, el ser totalmente correcto en todas esas normas de ética laboral te puede dar mayores posibilidades de subir por la escalera organizacional. ¿Qué opinas? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, creo que aquí lo importante es que eso viene desde casa, ¿no? Esos valores, porque para mí no son hábitos, o sea, para mí no es un hábito de que en 21 días lo adquieres, ¿no? Son valores que de alguna forma tú ya traes de casa, en donde sí tiene un peso específico muy fuerte la cuestión de respetar los tiempos de los demás, de ser puntual, de cumplir tus fechas de entregas de trabajos en tiempo y forma, de hacer las cosas bien, con calidad, de buscar de alguna forma incluso superarte, la mejora continua, ¿sí? En fin, son una serie de valores que tú ya traes a la organización, que no Entonces, es la organización la estarás, que te los da. estarás de acuerdo también que otros de esos valores, estamos hablando de cortesía y respeto, donde se habla de Totalmente. tratar a los demás con cortesía y respeto, independientemente de su posición, y va a contribuir mucho a tu imagen, a tu propia imagen, ¿no? O sea, Totalmente, no se pero vale, o sea, tratar a los demás con cortesía no implica que al mensajero, porque es tu cuate o vive en tu colonia, le puedas picar la cola. Como que dice, no, espérame, es que así nos llevamos. sí, no, pero ahí ya estamos hablando, Alfredo, de una escala de valores y de una escala de valores que son totalmente personales y donde tú eres coherente con lo que tú eres. Es decir, eh, eso no te lo da ni la mejor escuela ni universidad del mundo, ni tampoco finalmente la empresa, aunque tenga un código de ética muy estricto y aunque tenga un reglamento interior de trabajo igual, muy minucioso, ¿no? De lo que se vale, de lo que no se vale, este, finalmente si tú no ya
no te integras ya con esa carga, con ese bagaje personal, pues difícilmente lo vas a poder desarrollar. Podrás a lo mejor, conforme vas creciendo dentro de la organización, sí, ir tomando, ir mimetizándote tal vez, ¿no? Tomar modelos dentro de la organización, tomar incluso eh, buscar a alguien que esté arriba como mentor y que te vaya de alguna forma así señalando algunas cosas que puedes mejorar, que puedes corregir, etcétera. O sea, siempre podemos seguir aprendiendo, siempre podemos evolucionar para mejor. Pero, Se habla también de un asunto que es lo que le llaman ética digital, ¿no? Y dentro dice el uso responsable de redes sociales, ¿no? Dice ser consciente de tu presencia en línea y utilizar las redes sociales de manera ética y profesional. Y yo lo que te digo es, y tú que has estado en muchas áreas en selección, reclutamiento y selección, yo te diría es, lógicamente, lo más probable es que tú en tu organización uses las redes sociales, mandes tus mails o tus comunicaciones perfectamente responsables. Pero yo lo que te digo es, oye, mientras estés en este mundo y mientras estés en una organización, van a vigilar también tu perfil de Facebook, tu perfil de LinkedIn, tus otros perfiles. Entonces, tienes que ser cuidadoso de qué haces también con las redes sociales. ¿Qué opinas? es que volvemos a lo mismo, ¿no? Yo no puedo pretender ser una persona respetuosa, responsable, empática, ayudar a los demás, eh, etcétera, si en mi día con día soy otro, ¿no? O sea, efectivamente, mi perfil de Facebook, de alguna manera, incluso mis amigos de Facebook, ¿no? Pues yo los selecciono de acuerdo con mi escala de valores. Entonces, pues lo que yo proyecto en Facebook, muchas veces no lo proyecto a través de lo que yo posteo, sino incluso a través de la gente de la que yo me rodeo. Entonces, sí esta parte de ser cuidadoso, eh, considero que aplica a todo lo que tú eres. Si estás dentro de un entorno, tienes que ser una persona consciente que vive en un lugar heterogéneo, donde hay muchas diferentes formas de pensamiento, pero tú siempre tienes que buscar de alguna manera no, no ser alguien disruptivo, alguien que llegue a tratar de imponer un cambio, a romper una norma, por el simple hecho de buscar ser diferente o por el simple hecho de buscar imponer un punto de vista. Y eso es en todo, ¿no? O sea, ¿yo por qué voy a ser puntual? O sea, si yo nunca he sido puntual en mi vida y a mí eso no me interesa, pues porque tienes que respetar el tiempo de los demás, ¿no? O yo, ¿por qué voy a entregar a tiempo? O sea, total, si me tardo un día en entregar el trabajo, pues porque estás afectando toda la cadena, estás afectando al resto de la organización. Hay otra área que ya estaba esperando los resultados que tú tenías que entregar para poder continuar la parte del proceso que a ellos les corresponde. En fin, Sí, se llamaría, entonces, o sea, cómo tienes tú que desarrollar le llamarían unos, tu marca personal, o sea, qué es lo que tu marca personal, o sea, qué es lo que te distingue. Ah, mira, este cuate siempre llega temprano, siempre entrega a tiempo, es un cuate que hace además de ser bien su trabajo, es un cuate respetuoso con las personas, o sea, estás desarrollando, el desarrollar tu marca personal significa que estás empezando a tratar de pulir esos escalones escondidos y tienes que tratar de desarrollar una buena marca personal, que algunas gentes no la tienen. y al no tenerla, lamentablemente, cuando llega el momento de la oportunidad para ser promovidos a una posición de mayor responsabilidad,
pues muchas veces se quedan fuera del juego, ¿no? Fuera de la competencia. Eh, y a lo mejor eh, no va a haber alguien que le explique el por qué, ¿no? No va a haber alguien que le diga, sí, ok, estos son tus puntos fuertes, pero en estos otros tendrías que trabajar. Ujú. Simplemente le van a decir, pues, ¿qué crees? O sea, entre tal persona y tú, pues preferimos quedarnos con esta otra persona porque cubre mejor el perfil. O me siento más a gusto trabajando con él. Es un poquito, y es otra característica interesante que se habla mucho de las relaciones interpersonales, que son tus habilidades sociales, tu conocimiento de la ética, de la etiqueta, son fundamentales para construir relaciones interpersonales. Tu capacidad de interactuar con tus colegas, con tus colegas, con tus clientes, con tus superiores, dice, te pueden facilitar para colaborar y generar un ambiente de trabajo armonioso. O sea, ¿cómo, cómo crees tú que influyen estas relaciones interpersonales? Pues influyen eh, en tus resultados. O sea, definitivamente nadie trabaja de forma aislada dentro de una organización. Entonces, en la forma en que tú interactúes con tus pares o incluso hacia arriba o hacia abajo de la escala de la organización, es en la manera en que tú vas a poder avanzar de una manera más fluida. Ujú. Muchas veces interfieren estas antipatías, ¿sí? Estas relaciones, estas malas relaciones Sí. para obstaculizar tu trabajo y tus resultados. Y entonces, oye, ¿por qué si tú quedaste de entregarme esto y simplemente no te lo entrego pues porque tú me tratas muy mal, ¿no? Y yo aquí tengo mi coto de poder y lo hago efectivo, ¿sí? Bloqueándote esta información. Entonces, Dice sí, un dicho muy famoso, dice, el que con lobos anda, aullar se enseña. Yo te diría hablando de estas escaleras escondidas, oye, ¿quieres andar con los lobos? Aprende a aullar. eso, bueno, eso por otra parte, es que creo que estamos hablando de dos cosas que son complementarias. Es decir, por una parte, tú tienes que ser responsable de tus propios actos y saber que todo lo que tú proyectes va a recibir una respuesta dependiendo, ¿no? De lo que tú estás este, eh, entregando, proyectando eh, o afectando a otros, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, también lo que es muy cierto, y que a mí alguna vez me lo comentó un jefe que yo tuve, del cual le aprendí muchísimo, es que mientras más vas subiendo dentro de la escala jerárquica de la organización, pues más duros son los trancazos. Es decir, si tú en un momento dado quieres llevártela pues muy tranquila, sin mayores responsabilidades, con un nivel de estrés moderado, ¿no? Sin retos, sin asumir riesgos, etcétera, pues te vas a quedar en la falda de la montaña. Y ahí vas a ser una palomita que vas a poder estar volando todos los años que tú quieras. Sin embargo, si tú te visualizas a ti como alguien que quiere aprender, desarrollarse dentro de la organización, ocupar posiciones de mayor responsabilidad, tener una participación activa en la toma de decisiones, en las estrategias de la empresa, eh, en fin, ocupar ya otro tipo de posiciones, pues tienes que asumir que mientras más subes, ¿sí? Más vas a tener que vencer obstáculos, más vas a tener que aprender a identificar a las personas que buscarán que tú no llegues a esa posición y más vas también tú a entender que el estar arriba tiene un precio y el Sí, estar arriba, mientras más arriba, más solo. ¿Y por qué más solo? Pues porque ya no vas a poder ser amigo de todos, ni vas a poder estar aceptando muchas cosas que van en contra de lo que es la organización.
Y vas a tener también que ser, justamente tú eres eh, el escaparate, donde todo el mundo está volteando a ver si te equivocas, si eres respetuoso de las políticas de la organización, si eres congruente entre lo que dices y lo que haces, si tus resultados realmente son tan buenos como para que tú merezcas estar en la posición que ocupas actualmente. Ujú. Entonces, sí, Hablando sí, de otro tema que es el networking, que le llaman ahora el famoso networking, donde dice eventos sociales, cenas de negocios, actividades de networking que son comunes en el ámbito empresarial. Dice, hay que saber comportarse en estos entornos. Tener conocimiento de etiqueta puede marcar la diferencia entre establecer conexiones valiosas. Yo me acuerdo mucho donde hacíamos nosotros en Olivetti y en otros las famosas cenas de fin de año, y yo le decía a mis colaboradores, las cenas de fin de año siguen siendo trabajo y como te totalmente. comportes, sigue siendo, o sea, no son tus amigos, no son nada, es trabajo. Tienes que ser muy claro de que están tomando, de que se puede, que es una cena, pero tienes que decir tú, oye, ¿a qué horas es conveniente retirarte? Tú no puedes ser el último en retirarte. ¿Por qué? Porque después de determinada hora probablemente la gente te puede empezar a faltar al respeto, pero tampoco puede ser tan intocable que si una muchacha o una señora te saca a bailar, pues tengas tú que cumplir un poquito ese protocolo y bailar una o dos y luego buscas tu pronta salida, pero esos comportamientos, esos networkings en esas cenas, a veces con la parte, digamos, operativa de los trabajadores, pero a veces esas cenas con los de arriba, donde a la hora de que sacan los puros y el coñac, pues tú tienes que saber qué significa esto. ¿Qué opinas de estos asuntos? Eh, que uno tiene que ser siempre muy cuidadoso, porque efectivamente cuando interactúas socialmente fuera de lo que es el ambiente laboral, eh, se pueden dar dos cosas. Una, en donde tú incluso refuerces positivamente algunos lazos, en donde en el caso, sobre todo de siendo tu mujer y siendo tu directora, igualmente eres madre de familia e igualmente tienes que cubrir una serie de funciones fuera de el trabajo. Entonces, cuando ellos te identifican y se dan cuenta que tú eres un ser humano de carne y hueso y que también tienes una familia y que también tienes otra vida, además de la que ellos conocen de ti en la oficina, eso eh, genera a veces lazos que pueden ser muy benéficos ya cuando regresas nuevamente a tu ambiente laboral. Pero efectivamente también existen grandes riesgos en que incluso si tú mismo no conoces las fronteras y a lo mejor estás tan contento en la fiesta que te pasas de copas, entonces toda esa imagen que has construido, toda esa parte de respeto, se puede venir abajo. Se puede venir abajo en un segundo, ¿no? E incluso tanto hacia abajo como hacia arriba, hacia tus superiores. Entonces, eh, sí es importante entender que existen espacios, existen convivios, existen incluso algunos convivios que se hacen de integración, ¿no? No terapias de grupo, sino algunas actividades de integración, etcétera, en donde sí interactúas muy diferente, ¿no? Conoces a la gente a través del juego, si hay ciertas actividades lúdicas en donde tú te das cuenta a quién le gusta hacer trampa, a quién le gusta destruir el trabajo del equipo de junto para que ellos no ganen, etcétera, ¿no? Y ahí efectivamente también uno conoce y se da a conocer. Entonces, eh, son buenos estos eventos, son necesarios, pero nunca hay que perder de vista el objetivo de cada uno de ellos, ¿no?
Y el objetivo es sí integrarnos, sí conocernos también en otros ámbitos, en otros niveles, pero sin que se pierdan efectivamente estas ligeras fronteras, ¿sí? En donde nos tenemos que respetar unos a otros. Y sí nos conocemos mejor, pero sin perder ese respeto. Ajá. Aquí hablamos de un asunto que es interesante, que es la representación de la empresa. A final de cuentas, tú siempre tienes, te guste o no, llevas puesta la representación de tu empresa. Y entonces, si tú vas a un evento a dar un curso o una conferencia, a final de cuentas llevas la representación de tu empresa. En reuniones con clientes, en cenas de negocios, tu comportamiento, volvemos a lo mismo, tu etiqueta puede influir en la percepción que los demás tengan de tu empresa. Yo me acuerdo, me parecían muy simpáticos, por ejemplo, los que trabajaban en compañías refresqueras, llámale Coca-Cola, Pepsi-Cola o Sidral Mundet o lo que sea, cuando iban a un restaurante y pedían de beber, siempre pedían que les llevaran el casco del refresco que ellos representaban. O sea, si yo soy de Coca, ¿sabe qué? Cuando yo le pida una cuba o algo así, me la trae, pero quiero aquí ver la Coca. Y yo quiero ver aquí mi Sidral Mundet. O sea, como que son algunas cosas de donde tú no te puedes dejar de desprender de quién eres y qué representas, ¿no? A mí me tocó trabajar Es que en el inicio, te comento muy rápido, cuando inició Fox, después de mucho tiempo de que odiaban a todo lo que fuera gobierno, porque eran los nuevos que habían llegado, los del PAN y todo eso, y van a decir, estos cuates, ¿qué son o qué hacen? Tenías que tener a fuerzas en los vehículos una identificación. Y muchas veces todos los famosos coches oficiales abusaban de esa representación. Yo mandé a hacer unos que eran imantadas y yo les decían, estos los tienes que traer porque nos los están exigiendo. Pero yo digo, si vas a una cena o algo, quítale el águila y sé tú personalmente, porque si no, no dejas tú de tener esa representatividad. Y si te pasas un alto, se está pasando el alto no fulano de tal que iba con prisa, sino se le está pasando un prepotente de la Secretaría del Trabajo. Entonces, te guste o no, siempre llevas esa representación de la empresa. Se puso borracho el director comercial de la empresa, no Joaquín Rodríguez. Entonces, hay que tener mucho cuidado, por eso hablamos de esos escalones escondidos, decir, oye, ojo, siempre traes esa responsabilidad y esa representación de la empresa. sí la traes y además a veces, poco a poco, conforme va pasando el tiempo, tú te vas tatuando, ¿no? Esa parte, tú dices, es que esta es mi empresa, este es mi producto, ¿no? Y creo que se vale sentirse orgulloso, ¿no? De lo que haces, del lugar donde trabajas, de lo que se produce, donde tú estás, porque finalmente pasas muchas horas de tu vida ahí. Y eso, en ese momento histórico, forma una parte muy importante de quien tú eres, ¿no? O sea, a mí me llegó, yo trabajé en industria del plástico, trabajé en industria del vidrio, y cuando yo iba al súper, yo volteaba las botellas de cabeza para ver que estuviera el sellito, ¿no? Y decir, esta se produjo en nuestra planta, ¿no? Y sí se siente una satisfacción y un orgullo. Esa es, digamos, la parte del sentido de pertenencia, que es muy importante. Pero precisamente, además de ese sentido de pertenencia, está ese cuidado que tú también dices, ¿no? Ujú. Es esa parte de la imagen que tú proyectas, con quien tú interactúas y efectivamente, mientras tú estés trabajando en una organización, tú eres parte de esa familia, ¿no? Y entonces, si ahorita tú te apellidas Gamesa, o si mañana tú te apellidas Pepsi o cualquier otra marca, vas a representar, ¿no? A esa organización. E incluso me voy a algo muy sencillo que yo también siempre eh, manejé.
desde las chicas que están en recepción. Yo decía, tú eres la cara de la empresa, tú eres la primera imagen que las personas ven cuando llegan a la empresa. Entonces, de tu actitud, de tu imagen, de tu comportamiento, depende la primera impresión que estas personas tengan de la empresa. Y pueden llegar a hablar muy mal de la empresa. ¿Por qué? Porque la chica de recepción me trató muy mal. Me ignoró, ni siquiera me recibió. Estuve yo ahí sentado 40 minutos y ni siquiera me preguntó a quién venía yo a ver. O no me dijo, ¿sabe qué? Mire, se encuentra ocupado, discúlpeme, se va a tardar un poco en recibirlo. En fin, Ujú. entonces, sí, sí es importante lo que tú proyectas hacia el exterior. Para ir cerrando, me gustaría que fueras tan amable de decirnos, a ver, háblame de, para ti, desde tu muy particular punto de vista, háblame de tres escalones escondidos que tú consideras que sean importantes y cómo sería la mejor forma de transitar por esos tres escalones escondidos. Para mí, uno de los más importantes es la ética, tu ética profesional. La ética profesional en donde tú consistentemente demuestres el respeto, demuestres el apego a la norma, demuestres el cumplimiento de tu palabra y te conviertas en un profesionista responsable y confiable. Ese sería un escalón. El otro escalón tiene que ver mucho en tu capacidad de análisis, en la manera en que tú no te limites simplemente a ejecutar sin entender la importancia de lo que estás haciendo, el alcance de lo que estás haciendo, el, eh, el por qué, el para qué, el a quién beneficio, el, el impacto que esto puede llegar a tener dentro y fuera de la organización. O sea, tu trabajo no va a tener el valor que, que realmente debería de tener. Es decir, hay personas que te dicen, es que tú hablas con mucha pasión de tu trabajo. Y para que tú puedas realmente sentirte apasionado en tu trabajo, orgulloso, y puedas buscar continuamente aprender, saber más, mejorar, es porque tienes que entender el para qué. Y es porque tienes que analizar el impacto de lo que tú estás haciendo, tanto a nivel personal, o sea, para tu propio desarrollo profesional, como para la organización en la que estás colaborando. Y el último escalón, pues yo le llamaría relaciones interpersonales. Efectivamente, mientras tú logres interactuar con el mayor número de personas, en el mayor número de niveles dentro de una organización, eh, por principio de cuentas, vas a entender la razón de ser de cada una de las funciones en la organización y vas a también aprender a valorar esas funciones, a respetar esas funciones y, y lo que tú puedas aportar va a ser mucho más enriquecedor. Si tú no entiendes el, eh, el peso específico que cada persona, que cada perfil tiene dentro de la organización, difícilmente vas a poder valorar lo que cada uno aporta. Digo, cierro este comentario diciendo, eh, alguna vez hicimos precisamente
una, una convivencia y hicimos un ejercicio de integración en donde lo que hicimos fue mezclar en una mesa a personas todas de diferentes áreas y en donde la dinámica era muy sencilla. Tú tenías que presentarte y decir qué funciones hacías y por qué eran importantes esas funciones para la organización. Y me tocó ver ejemplos de verdad, pues muy sorprendentes, ¿no? Porque había personas que decían, es que yo nunca sabía lo que estabas haciendo, yo nada más te veía ahí sentado y pensé que la verdad no hacías nada, ni aportabas nada. Y ahora que escucho lo importante que es lo que tú haces, híjole, hasta me siento mal, ¿no? Entonces, creo que son esos escalones ocultos que te van a permitir ser visto, ser valorado y en un momento dado que se presente una oportunidad de crecimiento, que te la puedan llegar a ofrecer. Yo agregaría un último escalón en esta escalera de esos escalones escondidos que yo le llamaría cultura general. Esto es, léete el periódico todos los días. Tienes que ser muy consciente de quién es y por qué y qué hace el presidente de Argentina. Tienes que tener una idea más o menos clara de cómo está pasando en el Medio Oriente entre Israel y Palestina. Tienes que tener muy claro qué está pasando en Sudamérica con el nuevo presidente. Tienes que tener muy claro que o sea, no es el mundo no es únicamente tu empresa, tus clientes y proveedores. El mundo va mucho más allá. Y tienes que tener, mientras tengas una cultura más amplia, de esa cultura implica también saber un poco de fútbol americano, de fútbol soccer, de todo esto, puedes volverte una persona más interesante, que puede ser que tengas, que te reconozcan porque, ay, este cuate sabe mucho. Y dicen que el que sabe de mucho se hace un halo de que seguramente en su trabajo lo demostrará perfectamente porque él conoce todo. Entonces yo diría, tener mucho cuidado en cultivar una cultura general. Y dentro de esa cultura general, como bien tú decías, es desde saber elegir un vino, saber elegir una buena comida, y cuando te hablen de comida japonesa sepas de qué se trata y cómo se hace y cómo se come y cómo se usan unos palillos para comer ese tipo de comida. Toda esa cultura general es un gran escalón que te va a permitir subir en la organización, en las grandes escaleras de la organización. Bueno, Adris, Sí, te totalmente. agradezco muchísimo tu presencia. No quisiera hacer mucho más largo este tema que da para mucho tema más y mucho tiempo. Son cosas bien interesantes. Te agradezco mucho esto y si quisieras un último mensaje, te lo agradecería mucho. Pues el último mensaje sería, nosotros somos individuos integrales, traemos todo un bagaje que hemos ido formando desde niños y efectivamente, mientras más rico sea ese bagaje, mientras más experiencias de vida tengas, mientras más culturas diferentes conozcas, mientras más sigas leyendo, aprendiendo de los demás, formándote, pues va a ser mejor tu desarrollo profesional y vas a poder de alguna forma aportar más en todos los sentidos e integrarte mejor en todos los niveles, desde lo que viene siendo la punta de la pirámide a nivel dirección hasta la base de la pirámide de la empresa, ¿no? Ese sería el único y el último mensaje. Pues muchísimas gracias, Adris, y a nuestros audiencia les deseamos muy buenos días, tardes o noches a la hora que nos escuchen y nos veremos muy probablemente también en la próxima semana. Buenas días, tardes o noches.